¿Qué opinan del presupuesto? Dos figuras distintas, dos caras distintas, dos posiciones Se los distintas. dejo, preséntelos. No, usted es conductor. Yo estoy por de favor. invitado, acá estoy de mirón nomás. ¿Alguna De preguntita? Guayer, de ¿Alguna Guayer. preguntita que meter? Dele. Juan José Saleme y Mariana Cejas, concejales, ¿cómo están? ¿Bien? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo en orden? Sí. Todo en orden. Uno por con supuesto. muchos papeles y el otro despojado. Yo tengo acá, me quedó el papel, tengo de una publicidad, pero... El Chivo 2 Pack. Exactamente. Yo lo tengo acá también. Lo tengo acá. Bueno, Sí. cualquier cosa, Bueno. recurro a la... Presupuesto 2017. Esta mañana charlando de este tema con el intendente Corral, está muy orgulloso, no de este, sino también de todos los presupuestos, porque dice que todos se terminan ejecutando, que cada peso que está presupuestado va para su lugar, que no hay subejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos los años para esta época generalmente aparecen voces, por eso vamos a empezar con el concejal Saleme, diciendo que no se ejecutan los presupuestos, que se subejecutan, que se cambian los presupuestos, las partidas para otras cosas. A ver. Diciendo la verdad. ¿Cómo? Diciendo la verdad de lo que ocurre. Es su verdad. No, Cada digo, uno tiene su verdad. para que la gente entienda. Cuando uno presupuesta, Ajá. estima recursos que va a percibir y en qué va a invertir esos recursos. Después, a lo mejor, esos recursos no se perciben o esos recursos se perciben y en lugar de utilizarlos para el rubro, el concepto en que había estado previsto en Se el usa para en el otra cosa. presupuesto, Quizá se la usa para otra coyuntura, qué sé yo, el año pasado sobre el fin de año tuvimos una inundación. cosa. Por Perfecto. ejemplo. Hay reasignación de partidas. Claro. Que en todos lados hay, está bien que en algún caso haya, Recuerde, como un ejemplo. Acuérdense que a decía- Dilma Rousseff en Brasil la Te iba a destituyeron. decir, por es el eso, mismo caso, por reasignar en ese- partidas. pero está tipificado en Brasil, no es Claro. en nuestro país no pasa lo mismo, así que no se preocupe Ceja, que no estamos por destituirlo a Corral. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando uno estima en el presupuesto, hay luego la realidad, que hay una radiografía que es la cuenta de inversión, que es en qué se gastó realmente eso. Que en abril de todos los años tiene que presentar, en abril del 2016, la cuenta de inversión 2015, que es en qué gastó, en qué terminó, en definitiva, gastando y cuánto percibió de lo que estaba previsto. ¿Corral viene gastando bien o mal? Y si lo gasta mal, ¿en no, dónde porque hay que gastando explicar mal? por qué. Porque yo digo lo que expresa la cuenta de inversión, que tiene que estudiar el Consejo y la vamos a estudiar ahora. Llegó ayer el dictamen del Tribunal de Cuentas, por lo tanto nos ponemos a trabajar para aprobar o rechazar esa cuenta de inversión y esas reasignaciones. ¿Qué hace Corral en todos los presupuestos? En lo que va del año lleva de 890 millones que tenía presupuestado, lleva gastado 320 millones. O sea, prácticamente el 30%. Con toda la suerte va a llegar a 500 millones en diciembre. Esto es lo que indican los números y la realidad. La cuenta de inversión indica eso todos los años pasados, que estamos en alrededor de un 50-60% de ejecución de los recursos de obra. ¿Qué pasó este año? ¿Con qué en el 2016 presupuestó de más Corral? 170 millones de pesos, poniendo rubros, inflando el presupuesto en obras para anunciarlos, en rubros que no iba a obtener después. Uno de ellos es el Fondo de Obras Menores, que necesitaba una ley que nunca fue aprobada, por lo tanto esos 50 millones no llegaron, tampoco los 120 millones del Plan Abre, que termina siendo en el presupuesto incluyendo acuerdos políticos, que son deseos que después se pueden cumplir o no. ¿Qué es lo que está haciendo este año? Que dice hay 2.300 millones de pesos para obras, esto es histórico, más del 50% se va a invertir en obras. Esto es como que yo haga el presupuesto de la semana que viene en mi casa, previendo que me voy a ganar el Kini. Esa es la irrealidad con la cual plantea Corral. No, yo creo que no, Pero es un poco exagerada. Te puedo explicar. No, te puedo explicar por qué. Una Entonces, cosa es después- ganar el Kini y otra cosa eso No, es no. azar, y otra cosa es una promesa de un gobierno central de, me parece, qué sé yo. No, porque si yo preveo invertir 700 millones, que es lo que prevé el intendente, 700 millones de recursos municipales, de los cuales estimo que 300 son deuda, que me voy a endeudar el año que viene en 300 millones de pesos, o sea que él cree que nosotros le vamos a aprobar 300 millones de pesos en deuda. Y aparte, de Nación va a conseguir 1.400 millones, que todavía no los tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer para no hacer grandes anuncios que después terminan en la realidad, en la ciudad que tenemos, que es una ciudad que todos hace falta recorrerla para darse cuenta que es una ciudad que no tiene en este transcurso del año 1.000 millones de pesos invertidos en obras? ¿Qué es lo que pasa? No tiene que anunciar tanto
pájaro en mano, si tiene 400 millones comprometidos con convenios de nación, tiene que presupuestar esos 400 millones y si después consigue más, los puede incorporar al presupuesto tranquilamente, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no cree en los políticos? Porque anunciamos cosas todos los años y después la realidad indica que no se hacen. Cejas. Bueno, hay que recorrer la ciudad, como dice Juanjo, pero para ver que hay muchas obras, incluso algunas que por ahí generan algunas incomodidades, el tema de los bacheos, el tema de algunos desagües que se están haciendo, que capaz que no se ven específicamente porque son desagües que van bajo la tierra, o son obras que están tal vez alejadas de los lugares que comúnmente la gente puede transitar, y que son las obras que muchos de los gobiernos anteriores, teniendo planes directores, no los hacían porque no se veían, pero luego padecimos cuando llovía, cuando crece el río, y se está invirtiendo en eso, se está siguiendo un plan director, se están invirtiendo con recursos del municipio, con recursos que incluso el año pasado el Consejo autorizó al Ejecutivo que tome un crédito, con recursos de nación que están llegando ahora como no llegaban en los años anteriores, y eso hacía que no la gestión de un gobierno, un partido, sino los santafesinos nos sintiéramos en desventaja respecto a los otros ciudadanos del país, y que justamente cuando eso ocurre, digo, no sufre un partido político, los dirigentes sufren, los que más necesitan. Por eso que uno siempre dice que el presupuesto expresa las intenciones, los deseos del gobierno, y este presupuesto es una muestra más de eso, porque se sigue incrementando el presupuesto para obras. Pero se presupuesta sobre intenciones y sobre... Los recursos, por ejemplo, no, se presupuestan sobre algunos recursos estimados, pero otros también compromisos, como son los convenios con Nación. Con provincia. Y con provincia, pero específicamente lo que hace a este gran incremento de los 1.400 millones de pesos que van a venir de Nación para la ciudad de Santa Fe. Muchos de ellos ya son convenios firmados, que van a ser transferencias directas, por eso se incluyen en el presupuesto del municipio. Crece un presupuesto en gastos para obras y fundamentalmente para aquellos lugares de la ciudad donde más lo necesitan, que son justamente los barrios donde uno lo ve con los indicadores del último censo, donde tienen los indicadores más altos de necesidades básicas insatisfechas. Principalmente el 92% de las inversiones de obras, que son 2.600 millones de pesos, perdón, 2.200 millones de pesos, muchos recursos van a ir destinados a aquellos lugares. Obviamente que va a haber inversiones en toda la ciudad, pero no es lo mismo las inversiones del centro que no fue que ejecutado de los lugares donde tienen muchas necesidades que históricamente no se había invertido. No, Saleme dice, en este año no se va a ejecutar ni el 50% de lo que estaba previsto en el presupuesto anterior. ¿Esto es correcto o es una apreciación de Saleme? Es una apreciación, tendrá elementos para hacerlo. Estas cuestiones siempre hay que verlo, como él lo refería, con la cuenta de inversión ya finalizada, como vamos a hacerlas de este año respecto a la del 2015, donde hay una ejecución del 80% informado por el Tribunal de Cuentas. La cuenta de inversión del año pasado arroja que hay un ahorro en gastos corrientes, ¿sí?, los gastos de funcionamiento, de sueldos, de aproximadamente 180 millones de pesos, y hay una sobreejecución en gastos de capital, en obras, que parte se cubre con ese ahorro de gastos corrientes y parte se cubre con financiamiento, ¿sí?, con crédito, con deuda que el municipio está en condiciones de ir solventándola, porque si no, no tendría justamente quienes le presten si no fuera una organización o una administración que administra mal justamente sus recursos. No, quien te preste siempre conseguís. No, más a las tasas que siempre, se están deudando no el municipio, que no es al 6%, sino al 30%. No siempre. Hay un nivel de 35, de financiamiento que se usa Pero para mira, te voy a dar un obras. ejemplo. Esto se discutió hoy con el intendente y la secretaria de Hacienda presentes. Se planteó esto. No tenían números, dijeron que no tenían respuestas para darnos. Le pedimos justamente esto. No nos comparen presupuestos, comparemos con ejecutado. Y le dimos el ejecutado de este año, dijeron que no tenían números, incluso
Incurre en un error la Secretaría de a hacer una Hacienda. reunión de trabajo para abordar específicamente Bueno, por eso, con todos los pero datos. digo, Hoy era la presentación entonces, del cuando uno presupuesto. compara solamente siempre los números uno puede acomodar, o tomo el presupuesto, tomo esto, o pongo esta línea acá, que hoy de hecho es un presupuesto que nuevamente se anuncia con superávit, porque la parte de la deuda la sacan y la ¿Usted ponen contador, en otra Cejas? línea. ¿No? Abogado. No, químico. Químico. Bueno. No, porque el contador anda siempre con el papelito. Y si hoy era la presentación del presupuesto, seguramente Verena Echavarría no iba a ir con los papelitos, con los números. Y a un contador no le sacás un número y no lo está leyendo ¿Está bien? desde su papel, pero no, te lo digo Nosotros por se lo llevamos igual. Creo que conocés también los No, pero contadores, el ¿no? error fue supuesto, que pero- suman un concepto. Quizá en un la rubro próxima que no. reunión le presenten todos los números que... No, lo vamos ¿no? a trabajar. De hecho, En ese dijimos, vamos a aspecto, trabajarlo y vamos a seguro. trabajar por primera vez con un consejo que puede incidir en el presupuesto, con un consejo con mayoría opositora, que tiene toda la intención de aprobar el presupuesto. Que de ninguna manera nosotros ¿Están estamos... empatados? No. No. La oposición tiene Uno más. Un concejal uno más. más, Ah. tiene la responsabilidad justamente de... Ujú. de Pero las tenemos toda la decisiones. intención, pero tenemos intención de discutir Yo también la vuelvo- cuenta de inversión, que es la claro, radiografía. Yo creo que esa Que- cuenta de inversión incluso está en el informe del Tribunal de Cuentas, muestra que hay no hay subejecución de obras, pero aparte otra cuestión que es muy entendible también para los que nos están viendo. Porque estas cuestiones siempre, como dice Marcelo, los contadores o alguno puede tener alguna suspicacia de dibujarlo. Ahora, las obras... No, yo no dije se de dibujan. dibujar, ¿eh? No, bueno, pero... No, yo hablé de que un contador, si no Pues, tiene un exactamente. respaldo en donde basarse con los números, no habla Lo que de es la números. administración, Es la Secretaría de lo que es- Hacienda del claro, municipio. lo que es la Tendría que saber administración, la ejecución, la administración pero en definitiva pública terminó tiene dando la una- razón una- en algunos puntos. La administración siempre tiene muchas formas de leer y interpretar algunos conceptos. Lo que yo me refiero, que digo, y es fácil comprobarlo, que cada recurso que en estos años ha venido o se han percibido para obra pública están invertidos. Y se puede hacer el ejercicio de ir a recorrer las obras. Vamos de a seguir ver los dando vueltas y no se jardines. van a poner de acuerdo. Quiero preguntarle, No, para el hombre común que nos está mirando, ¿en cuánto va a crecer el impuesto municipal para el año que viene? La tasa permanece como está. Aumenta automáticamente en forma trimestral. Estoy Digo, hablando- lo peor no que hay podemos variación. hacer es seguirle mintiendo a los Si vecinos. no le estamos diciendo Ahora va a que pagar estamos el bien peso, con lo el mismo. gobierno nacional, discúlpame, ahora que estamos bien con el gobierno nacional, o que el intendente y su sector está bien con el gobierno nacional, de repente llegan dineros y recursos que antes no llegaban. bien, Metrofem pero Blas eso- Parera, Metrofem, se van hizo- a pegar una piña no, ahí. escuchá, se hizo con recursos con nacionales. esos mojones que han puesto. El Promeva de Santa Rosa Que lleva anótenlo, varias ¿eh? etapas con recursos nacionales. Los 50 millones 30 que gastaron en el nuevo recorrido del tren urbano, que nunca funciona, fondos nacionales que vinieron, si pedían plata para cosas que después no servían, no es culpa del gobierno. Digo, se No me construye un contesta, relato. por cada Los peso, primeros desagües. peso que se pagó en 2016, Los ¿cuánto se va a primeros pagar desagües. Pero en llegan todas esas 2017? obras y se hacen todas esas cosas. Los primeros desagües entre Ríos y Lavalle llegaron también con el gobierno pasado, así que no es que llegan ahora obras para desagües que antes no llegaban, no llegan obras para los barrios que antes no llegaban. No quiero defender Llegan mucho gestiones más, nacionales, llegan mucho más. lo que quiero es terminar con la mentira y el relato que constantemente el oficialismo No, intenta instalarnos a los Si de santafesinos. relato hablamos, su partido es especialista en eso, Salem, el Perfecto. relato. Yo estoy ¿no? en contra de los relatos que no tienen nada que ver con la realidad, y los vecinos de Santa Fe, como dijo Ceja, que salgan por favor a la calle, No me miren contesta, cómo porque está si yo pagué su un cuadra peso y que me digan en si invirtieron plata. 2016, o no. ¿cuánto voy a pagar de impuestos 2017? Claro, lo Va que a está tener- diciendo es que hay una clave, Hay un aumento automáticamente. trimestral en forma automática de la tasa de inmuebles que no, es indiscutible. Claro, o La sea, tasa- Digo, es indiscutible. Las alícuotas no se van a modificar, digo. y Que lo las se va- alícuotas no se modifiquen, para que entienda el lo que se vecino, va a quiere decir que modificar- va a seguir aumentando a un 36% anual. No, depende de eso la no es así. inflación. No. No es así, no es así, tiene otro Con las alícuotas es un componente. 36% anual acumulado. Sí, va a haber en si las mueven las tasas- alícuotas puede aumentar hasta un 200%. Cada 100 pesos va a pagar 136, dice usted. Exactamente. Usted dice que... A fin de Que año. no, que no es A así, fin de después argumentará Saleme. No, como hay Hay un una minuto, ordenanza. no hay tiempo Hay de- una No, ordenanza. yo tengo un Pero pedido ¿cómo? de- Pará, perdóname, ¿hay una alícuota- ordenanza o no? Sí, la alícuota de la tasa en sus valores no se va a modificar. Va a tener la actualización que fija y Si, establece la ordenanza. si hoy paga 100, a fin Hay de año va a pagar una- 100. Hay una. Pero no, respondé, porque si no, no Hay que dejar- pero dejarlo hablar, a ver. Las tasas administrativas, como sí aumentan todos los años, que son justamente las tasas de funcionamiento,
va a tener un incremento, que eso también siempre se hace en función de la inflación pasada, que ni siquiera cubre tampoco eso, pero la tasa, y lo dijo hoy el intendente, no se modifica en cuanto a sus valores de alícuota. ¿Sí? Va a tener actualizaciones, lo que fija la ordenanza. Por eso, ¿cuánto fija la ordenanza? Es una actualización que nunca es superior al 8% trimestral. Acumulen en el año. ¿Cuánto 8 da? por 4. 24. Acumulado. 8 por 4, Porque el 8, después del 8, Sí, con sí, ese más, 8 más, acumula. está bien, sí, un 30 y pico. Pero no se modifica. 8 por 4, es lo que establece el 32. orden. Me encantaría poder, la verdad que está Sí, para seguir, yo pero no tenemos más yo tiempo. necesito una frase. Dale, rápido. Me parece un latrocinio, un robo y una falta de respeto a toda la sociedad lo que ocurre con las multas en la ciudad de Santa Fe. Que las personas reciben un papelito 60 días después donde dice cinturón de seguridad, barra celular, barra maniobra peligrosa, y esto me lo dijo la gente del Tribunal de Falta. Me parece, muchachos, que se tienen que poner las pilas los concejales y hacer una cosa, que el silbato suene y que te hagan una multa en serio y que uno vaya, no se sienta robado muchas veces por Las este cuestiones tema. aprobadas para modificar multas han sido vetadas por el intendente. Se lo dejamos para que lo sigan discutiendo. Señores, no tenemos más tiempo. Gracias por su visita. Gracias. Gracias a ustedes.